¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos razonablemente sanos en medio de esta pandemia infernal, de la cual nadie sabe quién va a sobrevivir y quién no lo va a hacer. Estoy aquí a fines de octubre del 2020, sigo vivo y sano, aunque como estoy en Argentina vivo en cuarentena forzada, por tanto solo salgo para hacer compras básicas y luego sigo en casa día y noche. Por suerte tengo un pequeño patio para poder recrearme un poco, aunque esto es casual. Mucho tiempo viví en departamento, así que esto es una casualidad, que la pandemia de esta peste china me haya tocado en un lugar con patio. Fines de octubre, el apocalipsis. Un apocalipsis desatado por las Fuerzas Armadas chinas, ultracapitalistas, de la dictadura china, que dirige por ahora, hasta que lo ejecuten, Xi Jinping. A lo largo de los meses de pandemia, a diario leí en internet y sigo leyendo a diario todo lo que puedo sobre este virus infernal. Lo que saco como conclusión es lo que quizás sacamos todos de conclusión, que este bicho, que este animal, que este objeto biológico no es natural, es un bicho artificial producido para provocar daños irreparables en el ser humano. Lo estamos viendo acá. Cualquiera que ve en internet a diario puede sacar conclusiones, como ustedes o como yo. Este virus resiste todo, resiste todas las estaciones, resiste todo tipo de cambio climático, es decir que es una especie de arma perfecta, un arma biológica diseñada para producir daños terribles, repito, en los seres humanos. O los asesina o los discapacitan de por vida y en tiempo récord. Es un arma militar, esto no es algo natural. Es justo lo que necesita una dictadura de extrema derecha, como es la dictadura encabezada por ahora por Xi Jinping, para intentar dominar el mundo, como lo hizo Adolfo Hitler cuando intentó dominar el mundo. Xi Jinping autorizó, o él mismo dio la orden de que se realizara este virus y que se lanzara sobre Occidente, sobre toda la humanidad. No le importa a Xi Jinping las bajas que haya, porque como él vive en un país con más de 1.000 millones de habitantes, o 1.500 millones, resulta que las bajas que puedan sucederle van a ser mucho menores que las bajas que tenga cualquier país de Occidente. Cualquier país de Occidente, casi todos son minúsculos al lado de China. La dictadura creó, sin lugar a dudas, este bicho infernal que nos está matando a todos. Hoy hablo, fines de octubre, pero quizá el próximo mes ya no esté en este mundo material, ni en ningún otro. Entonces, en estas condiciones, sigo analizando como puedo la información que a diario recibo de los medios y de algunas publicaciones científicas a las que tengo acceso libre como cualquiera de nosotros. Nada mejora. Desde hace meses vivimos con miedo, desde hace meses
vivimos al borde de la muerte día y noche en cualquier parte del mundo, ya sea en Buenos Aires, donde vivo yo, ya sea en París, ya sea en Moscú, ya sea en cualquier otra capital del mundo o incluso en los campos de cualquier país. El virus no respeta razas aparentemente, no respeta casi nada. Y para peor, como tenemos una población que o está desnutrida o está obesa o con sobrepeso, las muertes se masifican terriblemente. Sabemos que la desnutrición baja las defensas, así que el virus destruye a los desnutridos, destruye a los parias del sistema, destruye a los pobres, destruye a los miserables del sistema. Pero a la vez, el virus chino, que podemos llamar virus Xi Jinping, destruye además a los que tienen enfermedades previas, como diabetes, y a los que tienen sobrepeso y sobre todo a los que tienen obesidad. Esto significa que esta arma maldita, esta arma infernal, este virus Xi Jinping, va a acabar con la tercera parte de la humanidad, quizá con la mitad, porque si contamos a todos los desnutridos y a todos los que tienen sobrepeso y obesidad, e incluimos a todos los que por la edad son más débiles biológicamente, el resultado es que es posible que el virus Xi Jinping destruya a la mitad de la humanidad en pocos años. Por supuesto, es de esperar que los laboratorios estatales, quizá los privados, aunque no confío en los laboratorios privados, me refiero a laboratorios farmacéuticos, descubran lo antes posible una vacuna, un tratamiento, porque si esto no es así, mis cálculos groseros, aproximados, a partir de los datos estadísticos que están apareciendo en Internet, me hace creer, con espanto, con terror, que va a morir la mitad de la humanidad. Esto podría pasar de aquí a 5 o 10 años. En 5 o 10 años, si no descubren una cura a este mal, la mitad de la humanidad va a desaparecer. Porque el virus se desarrolla de manera logarítmica. El virus no es que cede, no cede a nada, no cede ni al frío terrible de Rusia, ni siquiera al calor de Medio Oriente, no cede con ningún clima. Y las grandes masas humanas que viven, por ejemplo, en la India, en la misma China, y también podemos contar a América y Europa, viven aglomeradas de tal manera que el virus va a seguir expandiéndose, pero a la vez va a aumentar su poder de destrucción, basándose en la cantidad de seres humanos que tiene a su disposición. Pero aparte, como todo virus, el virus va a mutar, está mutando, y por tanto, una vez que empiece a descubrir la forma de atacar a gente sana, sin enfermedades previas, gente que no tenga obesidad, que no tenga antecedentes graves de otras dolencias, va a empezar a atacar a los que están sanos, a los más jóvenes. El virus se va a hacer más fuerte, como se hacen fuerte no solo los virus, sino las bacterias de muchísimas enfermedades. Esto es el apocalipsis. Esperamos que los laboratorios farmacéuticos estatales se pongan de acuerdo y mancomunadamente realicen una vacuna, un tratamiento, una cura lógica. Repito, no creo que las farmacéuticas privadas lleguen a nada. No disponen de capital suficiente y tampoco de científicos de calidad. Todos los científicos de calidad están en el Estado y van a trabajar para el Estado, no para ser millonarias a empresas privadas que ni siquiera fueron capaces de prever esta pandemia que venía anunciada. Ya hacía años
que había un virus similar, también surgido en China, casualmente, que tenía una enorme capacidad de destrucción. Otro SARS, otro coronavirus. Este coronavirus, el coronavirus Xi Jinping, es una máquina de guerra perfeccionada a partir de los anteriores. En Occidente deberían haber previsto esto, pero nadie previó nada, porque los líderes del capitalismo occidental están descerebrados y son corruptos terminales, son degenerados morales. No hay nada más que pueda decirse, y esto se basa en los datos que tenemos aquí. En primer lugar, cuando ya comenzó a desarrollarse el virus anterior, el SARS-CoV-1, se sabía que había algo raro en la naturaleza, un virus que estaba ya sospechado de ser un arma de guerra biológica. ¿Hicieron algo? ¿Algunos de los líderes hicieron algo para resolver la problemática? Nada en absoluto. Porque fíjense algo, si uno analiza las camas de hospital por habitante, según cifras que están acá en internet, las cifras de las camas por habitante son extremadamente bajas en casi todo el mundo. No voy a dar el sitio web justo porque hay varios que dan esas estadísticas, pero buscando por camas de hospital por habitante llegamos a cifras. Estas cifras, por supuesto, son cifras oficialistas, así que no podemos saber de ninguna manera si son cifras reales o si están engordadas en beneficio de los gobiernos de turno. Si analizamos aquí todos los datos, llegamos a la conclusión de que sea cual fuere la cifra, ya sea que sean estas o que sean inferiores, no había en Occidente ni en ninguna parte del mundo prácticamente ningún tipo de prevención sanitaria. Voy a las cifras, voy a dar por buenas las cifras que figuran acá para octubre del 2020. Pero recuerden, son las mismas cifras que estaban antes del comienzo de esta epidemia terrorífica. Hay unos pocos países en las estadísticas que disponían de una cierta cantidad de camas cada 1000 habitantes. El país que figura con mayor cantidad de camas es Mónaco, el estado de Mónaco en Europa. Mónaco tiene casi 14 camas cada 1000 habitantes, lo cual es una cifra interesante. El segundo país es Japón, también con más de 13 camas. Acá dice con decimales, Mónaco 13,8 camas y Japón 13,4. También figura Corea del Norte con 13,2 camas. 3 países nada más figuran con esa cantidad de camas. 13, 14 por 1000 habitantes. Bien, luego empezamos a descender en la escala y estamos en países ahora como Ucrania, Somalia, Alemania, Groenlandia, Rusia, que apenas tienen 8 camas cada 1000 habitantes. Entre casi 14 camas y 8 camas cada 1000 habitantes hay una diferencia colosal. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que en países como Alemania nadie haya previsto esto. O países como Rusia. ¿Cómo es que no previeron que pudiese ser una pandemia? ¿Por qué tanta diferencia? 8 camas contra casi 14 en Mónaco. Un pequeño estado europeo, sin duda gobernado por altruistas, por gobernantes inteligentes y altruistas, porque estamos pasando de casi 14 camas en Mónaco a 8 camas en Alemania. La diferencia solo se entiende si en Alemania gobierna gente menos inteligente y menos altruista que en Mónaco. Bien, pero esto no es nada, porque estas estadísticas terroríficas forman una pirámide,
y la pirámide va descendiendo de manera terrible hasta llegar a niveles impensables de abandono sanitario. Si vamos al grupo de las 6 camas cada 1000 habitantes, tenemos países primitivos como Francia, Gabón en África, Francia en Europa, Rumania, Bélgica, Letonia, Moldavia, Serbia, tienen entre 5 y 6 camas cada 1000 habitantes. Descendemos desde Mónaco y Japón con 13 camas a 6 camas, a menos de la mitad en los países de Europa como Francia, que se suponía que estos países eran civilizados en materia de sanidad pública. Ahí está la realidad. Esto, por supuesto, repito, si es que estas cifras son correctas, porque acá no podemos saber, en ningún lado lo dice, si las camas por hospital son públicas o privadas, si están al alcance de todos o solamente al alcance de una minoría privilegiada. Como les digo, uso estas cifras de manera teórica. No creo en estas cifras. No creo porque no creo en los gobiernos que las envían. Pero hagámonos los tontos y hagamos de cuenta que estas cifras tienen algún valor real, en el mundo real. Descendimos desde Múnich y Japón hasta Barbados, Francia, Rumania, Bélgica con 6 camas. Esto podría ser el final de la involución de un sistema sanitario, pero no es así. Seguimos bajando. Argentina, donde estoy viviendo, dice 5 camas. Justo, 5 camas perfectas, lo cual me hace sospechar. Es la misma cantidad de camas que tiene Luxemburgo, Palau, San Cristóbal y Nieves. ¿Alguien sabe dónde queda San Cristóbal y Nieves? Bien, en Argentina tenemos 5 camas, según dice ahí. O teníamos, porque a estas alturas de la pandemia ya no quedan prácticamente camas de hospital libres en Argentina, con 5 camas. Muy bien, pero seguimos descendiendo en esta escala biológica terrible. Estamos, Grecia 4 camas, Armenia 4 camas. Ya esto es patético porque es una tercera parte de las camas que dispone Japón y que dispone Mónaco o Corea del Norte. Pero podemos seguir bajando la escala cada vez más. En la misma Europa, países como Italia tienen 3 camas. Países como España, 3 camas, dice acá, 3 camas justas en España. Bueno, también se menciona acá Israel con 3 camas. Aunque no es Europa, es evidente que acá gobiernan gentes tan corruptas que han destruido el sistema sanitario público, el sistema sanitario estatal. Bajamos, repito, de 14 camas en el estado de Mónaco, bajamos a 3 camas en España, a 3 camas en Italia, en Islandia, en Portugal, en Micronesia. Es decir, la misma cantidad de camas que tiene Micronesia, 3 camas es la que tiene España. ¿Quién gobierna España? Ya lo sabemos. Por eso las cosas van como suceden. Pero esto no es nada, porque podemos seguir bajando la escala biológica y pasar al nivel de 2 camas. Aquí tenemos ya países como Chile, acá en América, un país que justamente está azotado por la epidemia de tal manera que nuestros hermanos americanos de Chile mueren metafóricamente como moscas, porque acá está la razón. 2 camas cada 1000 habitantes. 2 camas no es un sistema sanitario que pueda definirse como algo humano. Parece que los que gobiernan acá evidentemente solo roban. Si un país tiene menos de 10 camas cada 1000 habitantes, los gobernantes son casi todos seguramente degenerados morales terminales y estúpidos irrecuperables, descerebrados de manera definitiva, porque al no invertir en sanidad pública, el resultado final es que la pandemia se lleva todo, lo humano, con ella.
2 camas en Chile. Brasil, 2 camas. Justamente, Brasil, manejado por esta criatura orgánica de Bolsonaro. Bolsonaro recibió un país con 2 camas. ¿Mejoró? No. Bolsonaro seguramente considera que 2 camas cada 1000 habitantes es demasiado. Porque podemos seguir bajando en la escala biológica. Es una vergüenza terrible. Ahora, si seguimos bajando, llegamos al nivel de 1 cama. Que hay muchísimos países que tienen 1 cama cada 1000 habitantes. Hay países que son pobres estructuralmente, no tienen combustible y no tienen reservas. Así que se podría entender que muchos países no pueden acceder a una cantidad de camas adecuada por su posición económica real en este mundo real. Perú, por ejemplo, país hermano, donde nuestros queridos hermanos peruanos tienen 1 cama cada 1000 habitantes. Pasamos de casi 14 camas a 1 cama. Pero hay que ver quién gobierna en Perú. Pero esto no es nada, hay algo peor todavía. Lo peor de todo es que hay países que se autodenominan ricos y que tienen una enorme renta per cápita, como Estados Unidos. Y Estados Unidos, según esto, tiene 3 camas cada 1000 habitantes o menos de 3 camas. A ver si lo encuentro en medio de esta 2 camas y pico, 3 camas. Es decir, es un país que, según el discurso de los gobiernos sucesivos, es un país rico. Pero la riqueza se ve en el sistema sanitario global. Y el sistema sanitario estadounidense es uno de los peores de América. Con 2 camas cada 1000 habitantes o 3 camas, esto está al nivel de los peores, al nivel de Antigua y Barbuda, al nivel de Italia. Esta es la realidad. No solo Estados Unidos, que justamente sufre la pandemia de una manera muy especial, porque no tiene camas hospitalarias para atender a nadie, porque no se previó. Los grupos de poder se dedicaron, como en muchos otros países, a depredar durante décadas al pueblo trabajador, y a desmantelar el sistema sanitario. Los hermanos americanos de Estados Unidos, desde hace décadas, siempre me comentaban, cuando hablaban conmigo, que el problema básico que tenían era la falta de un sistema de salud que mereciera ese nombre. Yo conocí gente de todo el mundo, porque por mi trabajo que tuve durante muchísimos años de tango, docente, bailarín profesional, locutor de programas de radio relacionados con el tango, yo tenía alumnos de todas partes del mundo, de todas partes, también de Medio Oriente y hasta de África. Yo hablaba con todos y por supuesto ellos me expresaban lo que sentían de sus países. Y siempre los hermanos estadounidenses que tomaban clase conmigo, siempre me comentaban lo que era el sistema de salud que no existía en este gran país del norte de América. Un país realmente pobre, donde las cifras de muertos se van acercando oficialmente a las 250.000 muertes oficiales. Se va acercando esa cifra. Las cifras reales pueden ser entre 5 y 10 veces más. Porque sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, no solo no hay un sistema de salud que merezca ese nombre, con 2 camas cada 1000 habitantes, sino que la cantidad de desempleados y gente sin techo es de tal naturaleza que la desnutrición que están padeciendo los hermanos estadounidenses es tal que la pandemia no solo se expande, sino que los devora como si fueran moscas. Esto está aquí, esto no podemos evitarlo, no pueden evitarlo. Es decir, un país como Uruguay tiene 2 camas cada 1000 habitantes en América, pero también el Reino Unido en Europa tiene 2 camas. Y en esos países es donde más seres humanos mueren y donde más van a morir. Lo grandioso de esto,
que demuestra que el sistema capitalista actual es de una degeneración y una imbecilidad suprema, es que aunque los países se dicen ricos, y algunos son ricos en algún área, nadie invierte en salud pública. No invierten ellos mismos, es decir, saquean al pueblo. Lo saquean y la plata desaparece, ¿dónde? No se sabe. Desaparece en compraventas estúpidas y en la dilapidación del capital. El capitalismo dilapida el capital. Esta frase se me acaba de ocurrir y creo que es adecuada. Porque si nosotros vamos a países como Arabia Saudí, que se supone que era un país rico, solo dispone de 2 camas cada 1000 habitantes. Y también tenemos acá a Qatar también. Es decir, tenemos países aquí que tendrían que tener un capital destinado a la sanidad pública y eso no existe. Es decir, la misma cantidad de camas que tienen países atrasados en muchos sentidos, como El Salvador, con una cama cada 1000 habitantes, pero es El Salvador, el país hermano de América, es un país pobre en muchos sentidos, es lo mismo que tiene Arabia Saudí. Independientemente, esto demuestra que sea cual sea la capacidad económica basal del país, acá la plata desaparece de manera estúpida y sin ningún tipo de altruismo, porque la misma cantidad de camas que tienen los países ricos en combustible de Medio Oriente es la que tiene el país hermano de Bolivia o Costa Rica, o en África, Gambia. Esto es algo espantoso. Bueno, también podemos seguir descendiendo hasta el final. Países que no tienen ni siquiera una sola cama cada 1000 habitantes, como la India. La India, esta pandemia se va a llevar a la mitad de la población de acá a 10 años, si es que no descubren un antídoto. Bangladesh, 0 camas. Camboya, 0 camas cada 1000 habitantes. Acá está Qatar, lo acabo de encontrar, una cama cada 1000 habitantes. Es lo mismo vivir en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, con una cama cada 1000 habitantes, o vivir en Paraguay, o vivir en Birmania prácticamente, o la República Centroafricana, porque todos disponen de una cama cada 1000 habitantes. Me ha tocado, en suerte, vivir en un país que tiene teóricamente 5 camas cada 1000 habitantes. Y en estos pocos meses ya no quedan camas. Si Argentina, con 5 camas hospitalarias cada 1000 habitantes, ya ha quedado desbordada por el virus, imaginemos lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en países como Gran Bretaña, como España, como Italia, lo que sucede, peor todo aún, en Medio Oriente, en países ricos, en teoría, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, con una cama cada 1000 habitantes. Es claro aquí que esta pandemia infernal, apocalíptica, ha desnudado la realidad de lo que es el sistema capitalista actual. Un Estado depredado por privados y privados descerebrados que solo se dedican a malgastar e invertir el capital en estupideces, a invertir el capital en cosas obscenas, en cosas que no tienen futuro. Si hubiesen invertido los privados el dinero en un buen sistema de sanidad, las cosas serían muy distintas. Porque cuando hablamos de camas hospitalarias, hablamos del talón de Aquiles de cualquier sistema sanitario. Pero al tener 1, 2, 3, 5 camas cada 1000 habitantes, esto también es indicio, y prácticamente un hecho, de que tampoco tienen médicos preparados, ni enfermeros, no tienen personal hospitalario para atender a los enfermos. Nadie podía esperar esto, por supuesto, pero se veía ya antes de la epidemia que el sistema capitalista actual tiene que morir, tiene que ser destruido, porque si no es destruido, la humanidad va a ser destruida. El Estado tiene que ser
un Estado socialista, un Estado que brinde al ciudadano una cantidad de camas y de personal hospitalario mínimo, que no puede bajar de las 15 o 20 camas cada 1000 habitantes. Felicito, por supuesto, a países como Mónaco y Japón, donde los gobernantes tienen casi 14 camas cada 1000 habitantes, y Corea del Norte. Corea del Norte, tan atacado por Estados Unidos y por la propaganda, tiene cerca de 14 camas, ¿no es cierto?, cada 1000 habitantes. Vamos a verlo bien otra vez. Sí. Y resulta que, aunque es muy atacado el país, según esto, es un país rico en salud pública. Corea del Norte, 13 camas, 13.2, 13. Pero entre 13 camas que tienen acá y las 2 o 3 camas que tienen en Estados Unidos, la diferencia es colosal. Y por más que ataquen a los presuntos líderes dictatoriales de Corea del Norte, la cifra de las camas hospitalarias demuestra que entonces es mejor vivir en la dictadura, entre comillas, de Corea del Norte que vivir en la democracia de países como Estados Unidos. El Estado es todo, el Estado es más necesario que nunca. Lo que sí esperamos con esto es que algo cambie, tendrá que cambiar. Y lo cierto es que los estados no pueden esperar que las empresas farmacéuticas privadas resuelvan este problema. Los estados deben financiar mancomunadamente a científicos de primer orden para investigar a fondo y lograr una vacuna estatal que no esté a merced de los mercenarios privados, de los fenicios, que solamente van a hacer la vacuna en la medida que les sea lucrativo. Es importantísimo que las universidades estatales operen, repito, mancomunadamente para que los científicos logren antes que los privados la vacuna y los tratamientos. Los privados van a tardar muchísimo más, porque los privados no trabajan juntos. Los laboratorios privados trabajan como mafias privadas, individuales. Ninguno se da información. Cada uno hace una vacuna distinta para tratar de superar al otro y ganar las fabulosas ganancias que imaginan. Lo cierto es que si el Estado no financia a científicos del Estado, en laboratorios del Estado, va a demorar muchísimo la vacuna. Y cada año de demora va a significar millones de muertos. Dejo ahora este capítulo de fines de octubre sobre el virus chino y espero sinceramente que Xi Jinping sea ejecutado si la ley china que avala la pena de muerte descubre que él tuvo algo que ver en esto, simplemente por ser pasivo ante la propagación del virus. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video.